Hola, buenas noches. ¿Me ayudan por favor encendiendo su cámara? Hola, Denise, ¿me puede escuchar? Hola, Denise, muchas gracias. Bueno, bienvenida. Vamos a empezar la clase. Generalmente yo espero unos minutos para que el resto de sus compañeros se pueda integrar y arranco. Posteriormente, pues ellos se integrarán o caso contrario, igual el video queda grabado. A ver, como uno de mis requisitos de mis clases, siempre les pido a mis alumnos que encendamos la cámara. Vamos a estar con el micrófono apagado, a excepción cuando les haga algún taller o hagamos alguna interacción o tengan alguna consulta que hacer, ¿sí? Entonces, eso como primera instancia, tener las cámaras encendidas. Segundo, bueno, como es la primera clase, lo que yo siempre hago es dar una pequeña introducción y posteriormente, bueno, de mi persona, posteriormente les explico cuáles son los lineamientos o lo que yo llamo las reglas del juego para este módulo y ahí inmediatamente comenzamos ya lo que es materia, ¿sí? Entonces, en este caso, bueno, voy a empezar por presentarme. Yo soy, bueno, mi nombre es Paola Venegas. Yo soy ingeniera electrónica y telecomunicaciones y tengo dos maestrías, una en lo que es el tema de conectividad con mi parte de la ingeniería técnica y la otra que es un MBA que justamente es en Convención en Gerencia de la Calidad y Productividad, lo que me permite dar las clases orientadas en el campo administrativo también, aparte de lo técnico. Sí, entonces, bueno, eso como inicio. También en mi parte laboral he trabajado en parte pública, en parte privada. Actualmente trabajo en la empresa Telconet. Y bueno, siempre he combinado mi vida profesional con la docencia. Me gusta bastante, entonces llevo ya varios años. He dado clases en la parte técnica, en la parte administrativa, tanto a nivel de pregrado como posgrado en diferentes universidades, Universidad Católica, Universidad de las Américas, Técnica del Norte, algunas. También en institutos, capacitaciones, cursos, es decir, siempre he estado al borde de la docencia. Me gusta bastante porque sí es como salir del entorno de mi trabajo anterior, de mi trabajo que voy a la par. ¿Sí? Entonces, eso como una pequeña introducción, mis datos, mi teléfono y todo se encuentra en la plataforma, por lo que sí les invito a ver los videos y todo eso. Listo, entonces ahora sí voy a empezar con lo que les decía acerca de los lineamientos generales, que lo hago siempre en mi primera clase, para desde este instante evitarnos cualquier inconveniente futuro, sobre todo en temas de sus calificaciones, deberes, talleres e investigaciones. ¿Sí? Entonces voy a proceder a compartir mi pantalla para hacer esta presentación y posterior sí, ya ingresamos a lo que es la materia como tal. ¿Ya? Entonces, vamos a ver acerca de los lineamientos generales. ¿Cuáles son? Bueno, voy a empezar con el tema de los atrasos. A ver, primeramente, yo siempre estoy conectada unos minutos antes o al menos o máximo a la hora que empezamos la clase, ¿sí? Esto es porque justo antes de ustedes yo termino otro módulo del instituto igual y yo ya estoy conectada. Entonces, generalmente yo espero de 5 hasta 8 minutos como máximo para que se puedan incorporar a la clase e inmediatamente doy inicio a la misma. ¿Sí? Si es que por motivos de su trabajo o por algún motivo que no estamos exentos nadie, pues ustedes van a llegar un poquito tarde, lo pueden hacer. Lo que sí les pido desde un inicio, por favor, es ingresen con su cámara encendida y sus micrófonos apagados, ¿sí? Por favor, es indispensable que estemos con la cámara porque hacemos interacciones en la clase entre ambos, siempre alumnos y profesor.
¿sí? Entonces, si están un poco atrasados, lo pueden hacer, pueden ingresar, no hay ningún problema. Sí les pido micrófonos en silencio para no causar alguna interrupción a sus compañeros o en el caso a mí que esté, obviamente, dando la clase, ¿ya? Vamos al tema de las asistencias. A ver, aquí les cuento un poquito cómo es que yo hago este reporte de asistencias una vez que ya están sus notas. Generalmente, ¿qué es lo que hacemos cuando se acaba el módulo? Bueno, el docente procede a hacer la calificación de los deberes y todo esto, y a la par nosotros solicitamos en un acceso a una plataforma Core, que no es la plataforma Moodle, en donde nosotros se nos descarga un archivo para llenar su asistencia. ¿Cómo hacemos esto? Es de dos formas, ¿sí? La asistencia es contado 50% y 50%. El primer 50% es de toda la interacción que ustedes tienen con la plataforma. ¿Por qué? Porque yo como docente, al momento de ingresar a la plataforma, me sale todas las opciones de interacción que ustedes han realizado con la misma. Por ejemplo, me sale Denise Rodríguez, ha ingresado hace 2 horas, se ha quedado 10 minutos, etcétera. ¿Sí? Entonces, como nosotros estamos en una modalidad virtual, obviamente gran parte de su trabajo es la interacción con la plataforma. Entonces, primer 50% para calificar su asistencia. Y el otro 50% es justamente en las clases en vivo. Como igual las clases se quedan grabadas, entonces es muy sencillo saber su asistencia a cada una de ellas. Que esto se saca un promedio y se llena la tabla de dónde están sus asistencias. ¿Sí? Vamos ahora al tema más álgido, que yo le llamo y me demoro un poquito más en explicar esto y hago énfasis, como les digo, porque es la primera y la única vez que tratamos esto y para evitarnos futuros inconvenientes. Entonces, a ver, para empezar, sus tareas, sus talleres y sus investigaciones están subidas desde antes que nosotros empecemos nuestra clase en vivo. ¿Por qué les recalco esto? Porque quiere decir que ustedes cuentan con el tiempo totalmente suficiente para poder desarrollar las mismas, ¿sí? Entonces, aunque más abajo les hablo, pero desde ya las tareas, talleres e investigación se deben entregar en el día y la hora señalada. ¿Sí? Luego, tenemos aquí este tema del copiar y pegar. A ver, ¿a qué me refiero con esto en primera instancia? Yo generalmente les mando a hacer que me pongan a misión, a visión, ensayos, bueno, diferentes ejercicios para que ustedes puedan esforzar y esclarecer algunas dudas, puedan aclarar, puedan cumplirlas ahí, etc. Entonces, ¿qué es lo que yo veo? Primero, no es de ser un copy-paste, control-C, control-V de lo que está en Internet, porque les quiero recalcar que yo, créanme, me tomo el tiempo que me tome, pero yo reviso sus tareas, ¿sí? Entonces, independientemente de la gran cantidad de módulos que tenga, de la gran cantidad de alumnos que tenga, yo hago eso, ¿sí? Cada uno de mis alumnos tiene en mi dispositivo una carpeta y en esa carpeta está puesto todos sus deberes y todo eso. Entonces, en primer lugar, reviso las tareas, ¿ya? Entonces, el momento en que ustedes me ponen copiar y pegar, como yo les cuento, voy N años ya en el tema docente y también he sido alumna, soy alumna igual. Entonces, es muy fácil, es muy evidente darnos cuenta de la copia. ¿Sí? Es facilísimo. A veces me ponen, créanme, con hipervínculos. Me han de decir, profe, ¿cómo es posible? Créanme, hasta la actualidad tengo trabajos así. Tengo trabajos en también los que se habla en terceras personas en que se dice, por ejemplo, y a continuación vamos a mostrar tal ejemplo y no hay nada. Cosas así que obviamente a nosotros como docentes ya nos dan ese tibia, esa alerta de decir simplemente el alumno hizo un control C y un control V, ¿ya? Entonces, eso no es permitido. Cuando yo les pida algo es justamente para que ustedes, con lo que han leído, con lo que han investigado, etcétera, puedan expresarlo ahí y si tienen que citar algunos temas conceptuales, pues lo pueden hacer siempre y cuando eso tenga una bibliografía en formato APA. De hecho, eso es lo que les pido en sus talleres, en sus deberes, que lo tengan. ¿Por qué? Porque yo cada uno de sus documentos los paso por un software antiplagio. ¿Sí? Esto toma segundos y pues obviamente ahí nos dan efectivamente si es que el porcentaje que ustedes han hecho copy-paste. ¿Sí? Entonces, si tengo un trabajo del 100%, no tengo por qué calificarlo. ¿Ok? Entonces, por eso
no es advertir, es decirles cómo es la forma en que vamos a trabajar para que después no tengamos ninguna sorpresa en la calificación, ¿sí? Entonces, todas sus tareas también siempre entregarlas en PDF, porque este es el formato justamente que a mí me permite revisar el tema de plagio. Otra cosa también es, por favor, a veces entre compañeros, entre otros niveles que a veces dicen, oye, es esta tarea, pásame, no lo hagan. ¿Por qué? Porque ya un trabajo que queda revisado en un software antiplagio se queda ahí guardado y el momento en que yo hago revisión con otro lo comparan con ese mismo. Entonces, primera cosa que sabría que el trabajo fue copiado. Y lo otro es al revisar. Tuve un caso una vez en que entre dos compañeras del mismo curso pusieron un mismo producto, la una tenía un shampoo, la otra tenía un jabón. Y tenían la misma coma, o sea, todo. Lo único que cambiaba era, como les digo, shampoo por jabón. ¿Qué pasó? Cero. Tuvieron que irse supletorios, luego que sí, que discúlpeme, profe. Es por esto que me tomo el tiempo en decirles, para que no tengamos que llegar a estas instancias en donde ya no se puede tener una solución, ¿sí? Entonces, hagan sus trabajos. Yo desde un inicio siempre les digo, prefiero 1000 veces que se equivoquen, que incluso me digan, profe, tal vez no entendí, tuve dificultad, lo que sea, pero hice esto, a que me traigan algo copiado, ¿sí? Como ustedes pueden ver, la revisión que yo hago netamente me permite saber quién hace un control C y un control B, ¿ok? Y vuelvo y repito, tienen tiempo suficiente para desarrollar sus tareas. ¿Ya? Por favor, seguir todas las indicaciones que hice sus tareas. Ahí a veces, no sé si en este curso los pongo, porque bueno, tengo una cantidad de módulos, pero les digo cómo poner el nombre de la tarea, cómo poner máximo cuántas hojas, así. Y el rato de calificar, veo que me ponen tarea 1, por ejemplo. Entonces, créanme que ahí lo primero que digo es, este alumno no leyó nada y se acabó, ¿sí? Les pido esto porque, como les digo, tengo N cantidad de cursos, N cantidad de alumnos, entonces me permite hacer esta distinción y a crear sus carpetas y que no haya ninguna confusión. Y lo otro, si les pongo un número de páginas, por favor, ese número se respeta, ¿sí? No quiero que me escriban, profe, eran 5 hojas, pero hice 8. ¿Hay algún problema? Chicos, de esos mensajes posiblemente ni siquiera los responda, porque si ya les pongo una instrucción que son 4 hojas, 3 hojas, 5 hojas, es eso y no hay más, ¿sí? No se pasa una más y hasta ahí estamos. Entonces, eso como indicación a nivel general de las tareas. Más abajo, más adelante, también tenemos otras indicaciones respecto a esto, pero aquí es importante lo que les acabo de decir y que lo consideren, ¿sí? Luego, bueno, el tema de los exámenes, eso ustedes ya lo saben. De hecho, cuando tengamos nuestra última clase, vamos a hacer un repaso y vamos a ver un proyecto, un prospecto más o menos de cómo es su examen, que básicamente es selección múltiple. ¿Ya? Vamos ahora a la siguiente, en donde tenemos el tema de los celulares. Primera parte porque también les pido el tema de la cámara, es interacción, es justamente ver su atención que le están poniendo a esto. Y aquí también topo el tema de celulares porque les pido que en esta hora que es de mi clase, si tengan su celular en silencio, porque hacemos clases siempre con interacción. Es decir, yo siempre les voy a estar preguntando, ustedes me van a estar preguntando, hacemos talleres, etcétera. Y en ese momento que ustedes habilitan su micrófono, si no se puede oír ningún tipo de ruido del teléfono o algo, porque lo que produce es una distracción. Entonces, sí les pido responsabilidad en esta clase y tener sus celulares en silencio. ¿Ya? Vamos con el tema del respeto. A ver, aquí como primera instancia quiero decirles que se sientan totalmente libres de hacer cualquier pregunta respecto de la clase, ¿sí? No pensemos en que, ay, tal vez esta pregunta es muy básica, la profe, ¿qué me va a decir? Mis compañeros me van a acabar, etcétera. Para nada. Siempre mi mensaje aquí es, estamos para aprender. Ustedes aprenden de mí y créanme que yo aprendo con cada uno de mis grupos de alumnos porque cada vez son diferentes experiencias, situaciones y manejar un grupo es cada vez distinto. Entonces es un aprendizaje a la vez de lado y lado. Y por eso es que yo les digo, ustedes siéntanse en libertad de preguntar lo que sea. Yo jamás les voy a decir, pero ¿cómo me vienes a preguntar esto? Porque para nada, porque para eso estamos. Y así como yo ofrezco y doy de por sí este lado de respeto, lo mismo espero de ustedes hacia mí, ¿sí? Recordar que
también las clases están grabadas, el chat igual queda grabado, entonces por favor seamos cuidadosos con esto. Les pongo un ejemplo. En una ocasión yo tuve un curso en el que justamente se empezaron a provocar insultos entre compañeros en el chat. Sí, esa evidencia, recordar, vuelvo y repito, cada clase es grabada, me permitió justamente pasar a coordinación académica para su sanción correspondiente. Y luego si dicen, profe, lo que pasa es que ni sabe, pero tomó la computadora mi hijo, mi hermano chiquito y todo esto. Entonces, desde un inicio, yo les digo, a ver, la responsabilidad de estar aquí sentados tomando esta materia es solo de ustedes, ¿sí? Así que ustedes buscarán un espacio, buscarán un lugar en donde no les vayan a interrumpir, en donde sus hermanos, sus hijos, etcétera, pequeños, no tienen por qué tener acceso a escribir algo así. Entonces es netamente su responsabilidad, ¿sí? De nadie más. Eso en este tema. En la puntualidad de las tareas, creo que fui bastante clara y vuelvo y repito, a ver, yo no recibo por ningún motivo una tarea atrasada, ¿sí? Primero porque, como les digo, las tareas están puestas hace rato, tienen un tiempo suficiente, ahora simplemente envían la tarea por internet y se acabó. Esa facilidad les da de que estemos en donde sea, podemos contar con conectividad o si hoy tuvimos que salir, al otro día podemos mandarle. Si es que ustedes dejaron típico lo que pasa para el último y me saben poner, profe, se dañó mi compu, algo le pasó, le envío por WhatsApp. No, chicos. Yo primera cosa es no recibo ninguna tarea atrasada por ningún motivo que sea. Segundo, no califico nada que no esté en la plataforma. Es decir, no me envíen al correo, no me envíen al WhatsApp, profe, me pasó esto, me puedes dar la oportunidad de esto, porque la respuesta es no. ¿Sí? Si ustedes, por alguna situación que se sale de sus manos, tuvieron algún inconveniente en la entrega de sus tareas, tienen que ya tratarlo directamente en coordinación académica. Conmigo, para nada, porque yo no puedo volver a abrir, yo no puedo recibir una sola tarea atrasada y no puedo recibir una sola tarea que no esté en la plataforma. ¿Sí? Entonces, en eso tengan cuidado, vean las fechas, por favor, y de la mejor organización, realicen sus tareas. Y el tema de foros y participación es justamente por la interacción que vamos a tener. Entonces, generalmente yo siempre hago preguntas o siempre alguna experiencia, etcétera, que ustedes la hayan pasado y trabajamos aquí en talleres. Y pues esas participaciones de esos foros, talleres que nosotros hacemos, es justamente les va a permitir que esa participación sea sumada y sea considerada, perdón, y sea considerada en una de las notas de sus tareas. ¿Sí? Entonces, esto como foros y participación. Vamos acá, en el que les he puesto un ejemplo de cómo vamos a llevar las tareas. Generalmente está establecido cuál es el título de la tarea, cómo debe ir el nombre de la tarea, si es que debe ir con el nombre del alumno, generalmente es el nombre del alumno, el, el nivel en el que está y la materia, ¿sí? Entonces, tenemos también otra característica que hablamos de los objetivos generales y los objetivos específicos. Entonces, aquí, si es que en la tarea, en el taller o en investigación, yo les pongo favor incluir los objetivos generales, los objetivos específicos, incluirlo, caso contrario, no, ¿ya? Tengo aquí también algo importante acerca del desarrollo del tema, que es la parte teórica y la parte gráfica. Entonces, ¿por qué hay parte gráfica? Me pueden decir. Muchas veces ustedes pueden realizar sus ensayos o lo que les haya puesto de actividades y pueden resumirlo a través de un flujograma, a través de algún mapa conceptual, etcétera, y es correcto, está muy bien. Independientemente de que ustedes lo entreguen tanto a manera de texto o a manera gráfica, no se olviden que tiene que ser referenciado, ¿sí? Entonces, ustedes pueden optar por solo tener el texto, optar por solo presentar a través de un flujograma o usar la combinación de ambos es totalmente aceptable. Puede ser que en un inicio me estén poniendo el tema textual
y más abajo pueden hacer un resumen, un abstracto, y lo pueden poner en un flujograma o en alguna de estas herramientas, ¿sí? No hay ningún inconveniente. En el tema de, a veces les solicito que hagan un criterio personal, conclusiones, recomendaciones. A ver, primero esto es los tres ítems son totalmente diferentes, ¿sí? Cuando yo les pido hagan un criterio personal de su tarea, es básicamente en un párrafo explicar con sus propias palabras, por eso es criterio personal, lo que entendieron de esto, lo que les gustó, lo que no les gustó, lo que, en fin, con sus propias palabras, ¿sí? Aparte, si yo les pido conclusiones y recomendaciones, es como les digo, los 3 puntos son independientes. Una conclusión, como su nombre lo dice, es al terminar yo mi ensayo, mi trabajo, la actividad que les haya enviado, la conclusión es tal, tal y tal y tal. ¿Sí? Es decir, lo que yo he podido concluir, valga la redundancia, al finalizar mi trabajo, mi actividad, mi ensayo, etcétera. ¿Ya? Y una recomendación, por favor, porque aquí lo típico que me saben poner es criterio personal, coma, conclusiones y recomendaciones. Y lo mezclan ahí todito. Les estoy poniendo cada uno de los ejemplos son diferentes, ¿sí? Una recomendación, como su nombre lo indica, es básicamente una sugerencia de, en este caso, el tema que pues les estoy indicando. Y finalmente, cada uno de sus actividades va a tener una bibliografía en formato APA, ¿sí? Personas que no estén familiarizadas con esto, aunque bueno, estas normas APA ya va años atrás, favor les pido revisar vía internet en YouTube, hay videos de 2, 3 minutos en los cuales nos indica cómo hacer esta citación. Sí, recordar que la bibliografía APA se referencia tanto en el contenido como en la última parte. Sí, en el contenido hay una estructura en donde se pone generalmente el autor, el año y se cierra. Esto generalmente va al final de los párrafos que ustedes hayan tomado como referencia. Y al final, si hay una parte de bibliografía en donde ya les sale especificado con todo este formato. Word hace absolutamente todo esto. Nosotros únicamente ingresamos los datos y se acabó, y eso lo guardan como PDF. Recuerden que siempre sus tareas serán enviadas como PDF. ¿Sí? Eso en el tema de presentación de tareas. Bueno, esto era cuando hacíamos alguna exposición, algún taller. En caso que lo podamos hacer, algún taller, alguna exposición que lo practiquemos en clase, básicamente es como las diapositivas que ustedes han podido ver hace un momento, es decir, unas diapositivas dinámicas, ¿sí? Gráficas. No, para mí no es que me vengan a copiar un control-C, un control-V de 10 párrafos ahí y me vengan a leer la presentación. Eso no es, ¿ya? Pero eso es cuando hagamos alguna presentación o taller en la misma clase. Y bueno, aquí este resumen de notas que ustedes lo saben más a memoria que yo mismo, pero recordar que en el tema de lecciones unidad tenemos la calificación de 1 punto, es decir, es el 10% de mi nota final. El tema de trabajos grupales o talleres es de 1 punto, es igual del 10%. Deberes y tareas tenemos 2 puntos, es un 20%. Exposiciones e investigación tenemos 2 puntos, igual un 20%. Y mi examen final es de 4 puntos, 40%. Todo esto suma 10 puntos. Recordar que ustedes aprueban el módulo con 7 puntos sobre 10. Entonces, bueno, hago al inicio de todas mis clases, de todos los módulos, siempre hago esta introducción, porque aquí sabemos cómo vamos a manejarnos el curso como tal, ¿sí? Para que después, como les digo, no tengamos ningún inconveniente, profe, me pasó esto, profe, me puede aceptar esto, profe. Desde un inicio les digo lo que es permitido y lo que no es permitido, ¿sí? Entonces, hasta aquí de los lineamientos generales, ¿ya? Entonces, por favor, estén muy, muy atentos acerca de lo que es la entrega de sus tareas y todo, ¿sí? Ahora voy a pasar a lo que ya tenemos con la clase como tal. Entonces, déjenme para poder compartir la pantalla. Y ahora sí, empezarnos en lo que es la materia como tal. Listo.
Eh, Vamos a empezar con qué es la dirección. Denise, ¿puede habilitar a su micrófono y decirme qué es lo que se comprende por dirección? Denise, ¿me escuchan? Denise, disculpe, ¿me escuchan? Bueno, parece que hay algún inconveniente con el tema de la conexión, pero bueno, vamos a continuar en qué es la dirección, ¿sí? Bueno, partiendo primero desde una introducción de qué es mi famosa planificación estratégica, porque generalmente ustedes han de haber escuchado muchísimo en la parte académica, en la parte profesional y pues muchas veces hablamos y hablamos de planificación estratégica, pero no la aplicamos, ¿sí? Muchas veces me preguntan, profe, y si yo tengo una empresa pequeña, ¿es necesario tener una planificación estratégica? Pues mi respuesta siempre va a ser que una planificación estratégica no depende del tamaño de una organización, sino que siempre debe estar presente en la vida de la misma, ¿sí? Recordemos que una empresa es desde dos personas en adelante y pues es necesario contar con una planificación estratégica, ¿sí? A veces también me dicen, profe, pero el local que lo tengo aquí por mi barrio, pues realmente no tiene las personas de ahí ninguna preparación, ningún conocimiento. Peor, van a saber siquiera lo que es planificación estratégica y les va sumamente bien, sumamente tienen grandes ganancias y todo. Mi respuesta va a ser siempre, les podría ir mucho mejor. Posiblemente no están haciendo una optimización, están haciendo mayor tema de costos, etcétera, ¿sí? Y que por algún golpe de suerte, amistades, etcétera, situaciones, análisis de factores internos, externos, es que a ese local aparentemente le va bien en sus ventas, ¿sí? Entonces, como un preámbulo de introducción, olvidémonos, por favor, de que el tema de planificación estratégica pues solo es para grandes empresas, si tengo un local así nomás, no lo puedo hacer, etcétera, ¿sí? Entonces, partamos desde ahí y cuando hablamos de todo nuestro gran conjunto de lo que es una planificación estratégica, pues interviene nuestra parte de la dirección. Denise, no sé si es que ahí me escucha y le puede habilitar a su micrófono y comentarme qué es para usted la dirección en una empresa. Sí, buenas noches, mil disculpas, está lloviendo súper fuerte y se me va el internet a cada rato. Ok, no hay problema, indique. Sí. Bueno, es guiar a la empresa hacia el cumplimiento de los objetivos, realizando pues el cumplimiento de metas, el seguimiento que se debe realizar a todos los funcionarios que son partícipes de la empresa. Perdón. Sí, ok. Es básicamente parte eso de nuestra dirección. A ver, voy a leer y voy a dar la explicación. Primero, cuando nosotros hablamos de dirección, nos referimos a la acción y efecto de dirigir como tal, es decir, llevar algo hacia lo que es un término o lugar, guiar, encaminar operaciones, regir, dar reglas, aconsejar u orientar. A ver, generalmente ustedes han de haber escuchado en el campo laboral hay direcciones, hay el director de proyecto, es decir, es la cabeza, quien dirige, quien da una línea de ruta, quien permite orientar. Esta persona
¿no? Y estas acciones que le llevan como tal en su dirección es justamente poder encaminar las diferentes estrategias para cumplir con sus objetivos. Sí, cuando yo les decía hace un momento de cómo partimos una planificación estratégica, yo les decía que generalmente es establecer cuáles van a ser mis estrategias, mis lineamientos de lo que yo voy a hacer para llegar a cumplir mis metas, ¿sí? Entonces, dentro de este gran paraguas que nosotros tenemos, nuestro famoso plan estratégico, nosotros delimitamos cuáles van a ser, primero, nuestros objetivos y nuestras metas, ¿sí? Esto, bueno, lo hemos de ver más adelante, pero sí les menciono desde ya que nuestros objetivos deben tener necesariamente un periodo de tiempo de cumplimiento, porque caso contrario, ¿qué es lo que sucede? Nosotros decimos, por ejemplo, queremos aumentar las ventas en un 10% versus al semestre anterior. Queremos aumentar las ventas en un 5% versus al año anterior, ¿sí? Pero eso se queda ahí, porque yo tengo que decir en qué tiempo quiero justamente que se aumenten estas metas en 6 meses, en un año, al finalizar el año. ¿Y por qué les digo como un periodo de tiempo? Porque esto me permite realizar mediciones de mis cumplimientos de objetivos. Es decir, yo puedo saber qué situación tengo que enfrentar, qué decisión tengo que tomar, qué inconvenientes se presentaron a lo largo de este trayecto para cumplir con mi objetivo. Sí, nosotros podemos tomar una decisión y de hecho se toma una decisión acertada o prácticamente acertada. Les digo primero prácticamente, porque también podemos sufrir algunos factores externos que no estaban pensados, planificados y que puede afectar a la comercialización de nuestro producto o servicio. Por ejemplo, este tema de la pandemia nos sorprendió realmente a todos. Sin embargo, cuando uno hace una matriz de riesgos, generalmente un desastre natural, una pandemia, una enfermedad es considerada dentro del mismo y dentro del cual pues hay un nivel de ocurrencia que puede ser poco probable, pero tiene un plan de contingencia de qué podemos hacer. Y yo creo que este suceso que lo estamos todavía viviendo ha sido de gran aprendizaje para muchísimas empresas. De hecho, ustedes han de haber visto, muchas de ellas quebraron, cerraron, es decir, ya totalmente se declararon que no podían subsistir más y pues ha sido porque justamente no podían contar con un tema de riesgos, una matriz de riesgos y su famoso plan de contingencia. Entonces, a lo que iba es que justamente a través de la dirección, que es poder establecer estos objetivos y guiar para su cumplimiento las estrategias, los lineamientos, es que nosotros debemos ponernos este periodo de tiempo y nuestros objetivos para realizar estas mediciones. Como yo les decía, las decisiones se las toma a través de la información válida y verdadera que yo he obtenido de la empresa, del proyecto, etcétera. ¿Por qué? Porque esto es lo que me permite realmente visualizar con claridad cuál es mi problemática. ¿Qué pasa si yo no cuento con esta información o no sé realmente qué es lo que está pasando? Yo puedo tomar decisiones muy a la ligera y que posiblemente me van a llegar a incursionar en mayores gastos, ¿verdad? ¿A qué me refiero? Digamos que en un caso nosotros no tenemos, por ejemplo, establecido qué es lo que pasó, pero mi resultado fue que tuve una reducción en lo que son mis ventas. Entonces, claro, si es que yo no tengo información de esto, si no tengo un monitoreo, un seguimiento, yo puedo tomar una decisión a la ligera, digamos, estamos a cargo de un proyecto y puedo decir, posiblemente las ventas bajaron así porque realmente no tuvimos publicidad. Entonces, este trimestre vamos a invertir muchísimo en campañas publicitarias, vamos a hacer estudios de neuromarketing, neurociencias y todo el estilo, ¿sí? Entonces, yo estoy tomando una decisión según mi percepción, ¿sí? Según puedo yo también escuchar percepciones de mis clientes internos, que son mis funcionarios mismos de la empresa, o algún cliente externo, un proveedor que me pudo haber dicho algún comentario y simplemente lo hago.
¿ya? Pero no tengo ningún análisis. Entonces, generalmente, cuando pasa esto y sucede, créanme que pasa la mayoría del tiempo, porque muchas veces dicen, ay, es que no tengo tiempo para estar revisando esto, etcétera, pero no se dan cuenta que están gastando doble tiempo, que están incursionando en mayores costos que realmente si es que uno va y revisa una información validada que nos puede ser útil a través de diversas herramientas. Por ejemplo, nosotros podemos utilizar para un diagrama de causa-efecto, conocido como es mi diagrama de Ishikawa, en el cual pues yo puedo ver, evidenciar efectivamente las áreas y los problemas, los inconvenientes que están pasando. Y sobre esto sí tomar una decisión. Por ejemplo, digamos que en mi diagrama de causa-efecto, lo que yo veo es que tengo algún inconveniente en lo que es producción y pues justamente veo que no se ha podido realizar un mantenimiento preventivo ni correctivo en ciertas máquinas y las mismas ya no me están dando la utilidad que necesito. Entonces, muy probablemente yo voy a tener diferentes alternativas, ¿sí? Yo puedo decir que necesito comprar una nueva maquinaria, pero el momento en que, claro, yo hago un costo-beneficio, puede ser que las máquinas se demoren mucho tiempo en traérmelas, que yo tenga que hacer algunas importaciones, etcétera, y hasta que esté aquí legalizado y todo, es un tema, digamos, de unos 6 meses. ¿Qué voy a hacer en esos 6 meses? Posiblemente voy a tener problemas, disminuciones de producción. Entonces, ahí viene el tema. Hago la adquisición, la compra de estas nuevas maquinarias, pero durante este tiempo, ¿qué es lo que voy a hacer? Puede ser que yo me haga una alianza estratégica con algún socio y me preste sus maquinarias para realizar cierto tema de producción, lo cual me va a poder salvar para poder seguir ejecutando mi producto, pero posiblemente en menores escalas. ¿Por qué? Porque esta persona, este socio, también necesita la maquinaria para su propio negocio, ¿sí? Entonces, es una alternativa. O simplemente digamos que yo pueda rentar este servicio mientras me pueda llegar mi máquina, que pues ahí sí voy a trabajar el doble o me compré algo que va a ser totalmente más eficiente, etcétera. Pero a lo que yo quiero que vean y se evidencie en este ejemplo es que yo puedo tomar esta decisión porque justamente cuento con la información necesaria para esto, ¿sí? Digamos, otro problema en el cual yo puedo verificar dentro de mi diagrama de causa-efecto, resulta que no tengo personal calificado, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que yo puedo hacer para esto? Puedo implementar algunas capacitaciones, puedo incluso hacer convenios de cooperación con otras instituciones que manejen algo parecido y nos podemos hacer intercambio de conocimiento, intercambio de capacitaciones, etcétera. Entonces, es así como yo me puedo mover, movilizar y acabar con esos inconvenientes, esos problemas que lo voy teniendo. Siempre analizando costo-beneficio y también no se olviden de tener una información totalmente adecuada, validada, verificada que me va a servir. También saben que es muy útil en esto tener datos históricos. ¿Por qué? Porque yo puedo hacer proyecciones o puedo ya tener la idea de cómo es mi comportamiento de ventas. Y de hecho, esto siempre me va a servir para yo poder establecer mejoras en cuanto a experiencias anteriores que les haya tenido, ¿sí? Por eso esto está dentro de mi famoso círculo de Deming, que es el PHBA, planificar, hacer, verificar y actuar, ¿sí? Al final, yo siempre hago una mejora continua. ¿Qué quiere decir esto? Que por más que digamos que en ese año, que bueno, es más, fuimos hasta premiados por ser la empresa que tuvo mejores resultados, etcétera, créanme que siempre vamos a tener algo por mejorar, ¿sí? Entonces, este algo por mejorar justamente nos va a permitir a través de nuestros históricos, de la experiencia, hay qué fortalezas, qué oportunidades podemos tomar y justamente las debilidades y las amenazas, nosotros podemos convertirlas en oportunidades a través de un simple análisis FODA, ¿sí? Entonces, si ven cómo cada una de las herramientas nos sirve totalmente para nosotros poder tomar decisiones que nos van a llevar, pues obviamente, al cumplimiento de nuestras metas y objetivos. Entonces, eso es lo que en sí nosotros definimos y seguimos y queremos lograr con la dirección, ¿sí?
Entonces, es justamente orientar, es tener nuestra famosa línea base para de ahí pues partir y poder establecer los siguientes requisitos, acciones que debemos tomar para llegar al cumplimiento de nuestras metas. ¿Sí? Vamos a ver aquí, también nos habla acerca de parte de la dirección, en la que nos dice que es una etapa del proceso administrativo que comprende la influencia del administrador en la realización de los planes, obteniendo una respuesta positiva de sus empleados mediante una comunicación, mediante una supervisión, mediante una motivación. A ver, aquí es muy importante en lo que vamos a ver de la influencia para la realización de los planes. Qué importante es que la dirección mantenga un liderazgo totalmente adecuado frente a mi equipo. ¿Qué es lo que pasa? Años atrás se tenía un estándar o un modelo de liderazgo que era de manera vertical. ¿Qué quiere decir esto? Es que únicamente las gerencias, las jefaturas, las direcciones, las coordinaciones se comunicaban entre ellos, es decir, en su nivel jerárquico y tomaban las decisiones, ¿sí? Y a los demás funcionarios generalmente eran a través de solo órdenes, te necesito tal y tal cosa, para tal hora, etcétera. Entonces, ¿qué es lo que era este famoso liderazgo vertical? Es un liderazgo autoritario, ¿sí? En el que básicamente pues es sus ideas, solo sus ideas son valideras, etcétera, ¿ya? Con el paso de los años, de los estudios, de más acercamiento y comunicación con el cliente, de mantener una mejor conexión con mi cliente, una mejor relación comercial, etcétera, es que se busca justamente otro esquema de liderazgo. Y este es pues un liderazgo horizontal. ¿Qué quiere decir un liderazgo horizontal? Es que nos permite hacer la inclusión de todo mi equipo de trabajo, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Que yo estoy presto a escuchar opciones, a tener participación de todos mis funcionarios. ¿Qué es lo que yo logro con esto? Primero, logro una inclusión a nivel de personal, es decir, una inclusión a nivel de mis clientes internos. ¿Por qué? Recordemos que nuestro cliente no es solo la persona que me está comprando ese producto o ese servicio. Yo tengo dos tipos de clientes y esto sí deben recordarlo. Tengo a mi cliente interno y a mi cliente externo. Mi cliente interno son los funcionarios, los trabajadores, los empleados que se encuentran dentro de mi empresa, dentro de mi organización, dentro de mi proyecto como tal. Es mi grupo de trabajo, ¿sí? Ellos son clientes internos porque justamente a través de sus funciones, a través de sus responsabilidades, es que me permiten establecer el producto final, el servicio final para yo ofrecerle a mi cliente externo, ¿sí? Entonces, eso en cuanto a tener un modelo, a tener un modelo de realización de estos planes, un modelo de liderazgo también. Sí, aquí es importante el mantener una respuesta positiva mediante, primero, la comunicación. A ver, el tema de la comunicación es sumamente importante. Primero, yo tengo que conocer cuál es mi segmento de clientes, sea que yo tenga clientes internos, sea que yo tenga clientes externos, tengo que conocer a mi segmento, ¿sí? Porque a ellos es a quien yo voy a ofrecer o a quien me voy a dirigir. En el caso de mis clientes internos, es hacia quien yo me voy a dirigir como tal para establecerle los objetivos que vamos a tener que cumplir, así como establecerle cuáles son los lineamientos y las estrategias para cumplir dicho objetivo, ¿sí? Entonces, es mi determinación, es mi orientación, ¿sí? Y es como yo me voy a comunicar. Entonces, para mí es sumamente importante conocer a mi equipo y cómo yo puedo llegar al mismo. Y es como yo siempre les digo a mis estudiantes, hasta para romper el hielo, hasta para hacer una bromita y tener una mejor conexión entre cliente y vendedor, es necesario yo conocer a mi segmento de clientes para yo también establecer una buena comunicación. Imagínense, si yo les digo, a ver, vamos a vender un perfume para mujeres universitarias,
y vamos a vender el mismo perfume para mujeres que ya son funcionarias, generalmente de 30 a 40 años, ¿sí? Entonces, desde mi esquema de comunicación va a ser totalmente diferente. Es más, yo puedo romper el hielo con las chicas que están en la universidad con palabras actuales, con algunos modismos, con algunas frases que incluso estén en su generación, en su onda, que estén a la moda, ¿sí? Y yo voy a tener que usar totalmente, créanme, que otro lenguaje, otras palabras, otras frases, otra moda, otra situación para las mujeres que están de 30 a 40 años, ¿sí? Entonces, por eso es sumamente importante el cómo yo me pueda comunicar. Recuerden que la comunicación no nace solo de nuestras palabras, sino justamente el poder llegar a mi cliente, poder captar la atención de mi cliente, es también a través de la comunicación de gestos, ¿sí? Yo alguna vez que tenía justo una materia en una de mis maestrías, pues había un profesor que lo recuerdo hasta ahora y nos decía, pues básicamente uno por la boca, uno a través de las palabras, puede decir realmente lo que sea. Sí, yo puedo asegurar algo que no es, puedo establecer mentiras, etcétera. Pero mis gestos, mi mirada, esa es la que realmente indica qué es lo que yo quiero decir. Entonces, créanme que esta comunicación con los gestos, pues justamente es lo que me permite mantener esa conexión con mi cliente, esa confianza con mi cliente, ¿sí? Recordemos que para yo captar la atención de mi cliente es generalmente en los 3 primeros minutos. Entonces yo tengo que conocer qué le voy a decir a mi cliente, ¿sí? No es cuestión de nosotros llenarnos de todas las características, de todos los detalles, de todas las especificaciones técnicas, porque posiblemente en lugar de atraer la atención de mi cliente, termine totalmente pues aburriéndolo o no captando la misma y pueda perder ese cliente, ¿sí? Entonces, por eso es muy importante el tema de comunicación, de cómo interactuar con mi cliente, de cómo establecer esa conexión. Dentro de los tips de comunicación está muchísimo el contacto visual, ¿sí? Y como yo les decía, la explicación y todo a través de los gestos y la entonación, créanme que es súper importante. Cuando nosotros ya vemos que posiblemente perdimos la atención del cliente porque nos demoramos, porque pasó algo en la cual, miren, nosotros podemos tener al cliente que nos vea la cara, pero no nos esté prestando atención. Sí, entonces para volver a engancharle, una de las técnicas que se hace es justamente los niveles de entonación. Entonces yo puedo poner énfasis para volver a traer esa atención o poner énfasis también pues en las palabras, beneficios, características que yo quiero dar un realce, ¿sí? Entonces es muy importante este tema de comunicación. No es solamente, sí, yo le ofrezco esto, esto, voy a hablar monótono y se acabó y si me compró bien y si no tampoco. Como les estoy indicando, hay muchísimos modelos que nos permite justamente interactuar, ¿sí? Tenemos la supervisión, es decir, por eso yo les decía desde un inicio, desde que nosotros establecemos cuáles son nuestros objetivos, cuáles son nuestras metas, es indispensable colocar un periodo de tiempo que nos va a permitir hacer un seguimiento, hacer un control, es decir, que sea totalmente medible si es que estamos cumpliendo, no estamos cumpliendo, qué inconvenientes hubo, en dónde son las áreas que tengo que hacer el control, qué es lo que está pasando, posiblemente hay falla del personal, posiblemente hay fallas de los planes de lo que deben revisar, no ha habido una buena comunicación, no ha habido una buena organización, etcétera. N cantidad de problemas que me puedan pasar, hago en mi supervisión. Y tenemos aquí algo muy importante también, que es el tema de la motivación y está dentro de nuestra dirección. A ver, es importante que revisen la pirámide de Maslow, en donde justamente nos habla acerca de la motivación de mi personal, ¿sí? Ahí hay 5 escalas en las que permite saber cómo podemos motivar a nuestro personal. Como yo les decía en la lámina anterior, mezclada o conjugada justamente el tema del liderazgo, en el cual pues yo indico
que he tenido un liderazgo totalmente autoritario, que ha sido la mezcla de algo, etcétera, pero es lo que me permite hacer la dirección y la guía hacia mi equipo de trabajo. Y a través de eso es como yo haga la motivación. Entonces, esta pirámide de Maslow les recomiendo, por favor, lean. Es súper interesante para ver cómo ustedes pueden motivar al personal. Primero, debemos ser conscientes que nuestro personal básicamente pasa con nosotros o hace interacción con nosotros la mayor cantidad de tiempo de nuestra vida laboral, ¿sí? Entonces, es importante contar con un equipo proactivo, contar con un equipo que se sienta bien, que se sienta contento, porque justamente lo que va a permitir es que esa persona entregue y dé más esfuerzo de lo indicado. ¿Sí? Totalmente lo contrario a si nosotros estamos haciéndole algo por obligación, o simplemente pues esa persona lo que va a hacer es ir, cumplir su trabajo, estar ahí las 8 horas que son, ver el reloj y poder salir lo más antes posible. Y para ese trabajador también va a ser algo totalmente incómodo porque es como que dice, es una obligación ir a trabajar porque posiblemente es un sustento económico, pero nada más. Entonces, estas personas generalmente son aquellas que llega el domingo y, uy, lo peor es que mañana sea el lunes, lo peor es que mañana le vaya a ver este jefe, etcétera. Cuando debería ser realmente todo lo contrario, ¿sí? Pero esto se gana con motivación también a través de la parte de la dirección y liderazgo. Entonces, dentro de estos ejes de la pirámide de Maslow está, por ejemplo, la parte física. A ver, esto es muy importante que el trabajador se sienta cómodo. Es decir, que tenga los materiales que él necesita, si necesita una silla ergonómica, si necesita un mouse ergonómico, que necesita la computadora, una laptop, necesita una impresora y sobre todo también su lugar de trabajo se sienta cómodo, porque caso contrario lo que va a pasar es que imagínense, si nosotros llegamos a un ambiente donde es totalmente frío, donde están rotos de parte del piso, etcétera, yo de por sí ya voy con una mala gana, no quiero trabajar, no quiero hacer esto, etcétera, ¿sí? Entonces esas condiciones y esas características son totalmente indispensables para que la gente y nuestros trabajadores se puedan sentir bien. Otro tema es la parte de capacitación, que es un plus sumamente importante y motivador para el personal, ¿sí? Que es importante para las personas propiamente, pues, continuar preparándose, comprender sobre más temas. Muchas veces nos quedamos centralizados en nuestra famosa zona de confort, en que yo estudié esto o yo trabajo en esto y ya sé cómo hacerlo y se acabó y nunca vemos más allá. Hasta que, por ejemplo, cuando se nos da la oportunidad de seguir algún curso, de poder estudiar alguna capacitación en el que nosotros también podamos pues tener otro aprendizaje, ¿sí? Entonces, esto es otro eje de motivación. Otro se es el reconocimiento, en el cual es importante pues decir a nuestros trabajadores, hiciste bien, gracias por tu ayuda, etcétera. Entonces, esto en lo que tiene que ver con la dirección. Continuamos la siguiente clase, que tengan una buena noche.